pensar en dos lenguajes. It's not the same thinking in two languages. Amén. Pero anyway, solamente voy a leer, vamos a estar mirando a segunda de Timoteo capítulo 3, comenzando el versículo 1. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Solamente ahí hay mucho que Dios quiere decirnos en este día. There's a lot that needs to be said that God wants to say. Y vamos a estar leyéndolo mientras hablamos. And we're going to read it as we speak. Pero solamente voy a leer el primer versículo de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. I'm just going to read 2 Timothy chapter 3 verse 1 only. Y dice así: And it says, también debes saber esto, this know also, que los postreros días in the last days, vendrán tiempos peligrosos. perilous times Señor, will te come. damos gracias por quien tú Lord, we eres. thank you for who Y you te damos are. gracias por tu palabra, We thank Señor you for your word, Jesús. Jesus. Abre nuestros pensamientos, Open nuestros our thoughts, our entendimientos, understanding. Señor, nuestro corazón, Our hearts. Señor, aleluya. Hallelujah. Que podamos poner por obra en el That we could nombre put de in practice Jesús. in the name of Jesus. Aleluya, por medio de tu Espíritu Santo, By your Señor, Spirit, lo que tú has puesto en nuestros you have corazones placed in our hearts. y esta palabra que And this seamos word, hacedores that de we ella. may be doers En of el it. nombre de In the Jesús, name of Jesus. te lo suplicamos, We Señor. cry out to you, Pueden Lord. sentar. Yeah. Te alabamos, te We alabamos, praise you. te alabamos. We praise you. Aleluya. We praise you. Gloria, gloria a Dios. Glory, glory to God. Vemos que Pablo cuando escribe We esta see when carta Paul writes these letters a Timoteo, to Timothy amén, y también a Tito, and also Titus, se encuentra en la cárcel, he is in prison, pero no se enfoca en las condiciones que está viviendo. but he's not focused on the conditions that he's living in. Sabemos que las cárceles de los tiempos bíblicos We know that the jails in Bible times no se pueden comparar con las cárceles de ahora, cannot be compared to the jails of today, especialmente en Estados Unidos. especially in the United States. La hija mía tenía un amiguito que estaba en la My cárcel, daughter had a friend that was in jail, también en una de las cárceles one federales of en the Sumter federal County. jails. Y me recuerdo que nos llamó para felicitarnos para el día de Navidad. And I remember that she called in Christmas Y por season. casualidad yo le dije al amigo, le dije, Marky, ¿qué te están dando en la cárcel hoy? And I said, you know, what are they giving you in jail today? Me dice, pues mira, hoy nos están dando camarones. They're giving us shrimp. I'm like, wow. Dije, wow. Eso sí está tremendo. That's tremendous. Amén. Pero estoy seguro que verdad Pablo no tuvo ese privilegio. But I'm sure that Paul didn't have that privilege Eso en la cárcel. to have that in Sabemos jail. que eran edificadas en piedra o cuevas. There were jails that were in caves. Amén. Que tenía una apertura arriba para donde le tiraban la comida. And had a little opening in these caves where they threw the food in there. Y sabemos, ¿verdad?, que su celda no tenía aire acondicionado And we en know el that his cell caliente, didn't have air conditioning como lo tienen en like Estados Unidos. the way the jails have it today. Ni tiene calentador en el frío. Nor wasn't there any heat. Las comidas no eran balanceadas con Foods weren't carbohidratos y balanced proteínas. with carbohydrates and protein. Pero Pablo sabía que cada momento, But Paul knew that every cada moment, momento que él estaba viviendo podía ser su último momento. he believed that every moment that he lived could be the last. Pienso yo, si usted sabría, si yo sabría que este fuera mi último día, And I think if we knew that this day, nuestros últimos momentos Our en last esta moments tierra, on ¿qué the earth, haríamos? what would we do? ¿Qué diríamos? What would we say? ¿Qué decisiones haríamos? What decisions would we make? Pero vemos que la preocupación de Pablo But we see that Paul's concern en estos capítulos in these a chapters Timoteo to Timothy es dejar a un joven, is to leave this un youth, líder, a leader, un pastor, a pastor, para que representara a la iglesia to en represent Éfeso, the church in Ephesus, para que representara el evangelio de that Jesucristo. he may represent the gospel of Y Jesus vemos que Christ. esta carta era el último testamento de un padre And we see that this letter was the last testament of a a father un hijo. to a son. En primera de Timoteo In 1:2, 1 Timothy 1, él 2, se refiere a Timoteo, he refers to Timothy, a Timoteo verdadero hijo a en la true fe. son of the faith. En segunda de Timoteo, en el segundo versículo,
In verse 2 of 2 Timothy Amén. 1, Dice a Timoteo, amado hijo. to Timothy, my beloved son. So, en otras palabras, él está dejando un testamento, un legado a alguien de confianza. So he's leaving a testament to someone of trust. Vemos las cartas anteriores que él escribe, And we see the previous letters that he writes. que eran a grupos de personas, It was to groups of people, como los corintios, like the Corinthians, tesalonicenses, Thessalonians, los filipenses, Philippians. pero solamente a Timoteo y a Tito, But only Timothy él and escribe Titus, una he carta writes personal. a personal letter to Y them. son las últimas antes de su muerte. And these are the last letters he writes before his death. Y él comienza este capítulo And he begins this con chapter un tono de urgencia. with a tone of urgency. También debes saber And he says, you also que should en los know postreros that in días, the last days, amén, vendrán tiempos peligrosos. perilous times shall come. Conste que él dice tiempos peligrosos y no And- dice tiempos malos. Notice he says dangerous times and not bad Él no times. está hablando de He's guerras, not talking about wars, no está hablando de hambre, nor disease, de of enfermedades, diseases, sino que usa la palabra peligroso. but he says it uses the term Esa dangerous. palabra en el original That word in the original es language calepos. is alepos. Amén. Y en otras versiones In other es versions, difícil de vencer. It's difficult to triumph. Y cuando se usa esa palabra, And when that word is used, son solamente 2 veces que se ve en las escrituras. this word is only seen twice in Scripture. Y se refiere a animales peligrosos And it refers to dangerous o animals el mal violento. or the violent ocean or Amén. seas. En Mateo 8:28, Matthew 8:8. cuando Jesús llega a Gadara con sus discípulos, When Jesus arrives with his disciples to dice Gadara, allí, cuando llegó a la otra orilla, when he got to the other a side, la tierra de los Gadarenos, at the place of the gatherings, vinieron a su encuentro 2 endemoniados they came to Jesus, 2 demon-possessed que individuals salían de los that sepulcros came out of the graves, feroces. ferocious. Esa palabra feroces That word es ferocious la misma calepos. is the same term En as gran dangerous. manera, In great way, tanto que nadie podía pasar por aquella o aquel camino. so ferocious were they no one could go through that area. So, entonces, cuando está hablando Pablo a Timoteo So when Paul is speaking to Timothy y usa esta palabra peligroso, and uses this term dangerous, se refiere a una situación he's referring to a situation que se mide por categorías o niveles is measured by categories or levels con un potencial with a potential de amenaza de vida, of threat to life, la salud health, o el medio ambiente, or the environment, sea en el presente whether it's in present o en el form futuro. or in the future. Entonces las palabras sinónimas So the synonymous words que usa la palabra that the word is using es feroz, is ferocious, alarmante alarming, y violento. and violent. Nosotros estamos impuestos a los huracanes We are used to hurricanes. y son de categoría 1 And hurricanes are a coming 5. category 1 Ojalá through que 5. nunca habrá uno de 6. We pray that there's never an elevated Pero category of porque 6. viene uno de categoría 1, But if a category 1 arrives, no quiere decir que tiene menos peligro. doesn't mean that it has less danger. Tenemos que estar We preparados. have to be ready. Sabemos que recientemente We know that recently, el huracán que atacó a Otis a que recent fue a hurricane named México, Idas a that Acapulco, went to Mexico, venía a categoría Acapulco, 1. it came as a De category 1. repente, But suddenly, por la noche, by night, amén, se intensifica this hurricane a intensified categoría 5. from a category 1 to a category Categoría 5. 5. Nadie lo esperaba. No one expected Amén, this. gloria a Dios. Entonces vemos que Pedro, So we see that Peter, amén, cuando viene el Espíritu Santo when the Spirit of God arrives en Hechos, in the book of el Acts, bautismo del Espíritu in the Santo, form of the baptism of él the Holy usa Spirit, la he misma uses expresión, the same los expression, postreros días. the last days. Vamos allí en Hechos Let's 2:14. go to Acts chapter 2. Dice
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, And Peter stood up with the 11 alzó la voz and lifted up his voice y les había diciendo, and spoke unto them, les saying, habló diciendo, varones judíos Ye men of Jews, y todos los que habitáis en and ye Jerusalén, that dwell in Jerusalem, esto os sea notorio let this be known unto you, y oíd mis and palabras. hear my words. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. But this is what Joel the prophet said. Y en los postreros días, And in the last days, dice Dios, saith God, derramaré de mi espíritu I will pour out my sobre spirit toda carne. upon all flesh. Vuestros hijos y vuestras hijas Upon our daughters and profetizarán. men shall prophesy. Vuestros jóvenes verán The visiones. youth shall see visions, Vuestros ancianos soñarán sueños. and our elders shall have dreams. So, entonces, por implicación, So by implication, los or postreros inference, días the last days se refiere refers to, al comienzo del nacimiento de la iglesia to the beginning en of the el birth día of de the church Pentecostés. of Jesus Christ on the day of Pentecost hasta until hasta justo antes del regreso del Señor all the way Jesucristo. up to the second coming of Jesus Christ. So, en prior otras to. palabras, desde ese momento, So in other words, at that moment, amén, que Jesús ascendió a los cielos, when Jesus ascended to heaven, todo creyente every believer estaba esperando la venida del Señor. was at that moment waiting for the coming Estamos of the hablando Lord. de miles de años I'm atrás. talking about thousands of years ago. Todos todavía ya esperaban la venida de All were Cristo. waiting for the coming of Christ. Entonces, está hablando de tiempos peligrosos. So he's talking about dangerous times. Tiempos. Times. Es días en una temporada. A season. Amén. Es Specific días season. en una temporada específica. A specific time. Amén. Aquí nosotros no conocemos lo que son las 4 estaciones, ¿verdad? 4 We don't tiempos. hear anyone know the 4 stations. Amén. Yo seasons, nací y me the 4 crié en seasons. Nueva York. I was born and raised in New York. Aquí tenemos 2 temporadas nada más. And here we have only 2 seasons. Seco y mojado. Dry and wet. That's it. That's it. Eso es todo. Pero si usted está en Nueva York o conoce a Nueva But York, if you're in the north or in New York, amén, hay 4 estaciones o there's 4 temporadas. seasons. Y a mí la más que me encanta es la de otoño, And my favorite is fall porque el tiempo está maravilloso. because the weather is great. Amén. Y fui allá ahora a Nueva York a casar a mi sobrina. And I was there recently to marry my. Y lo más lindo es que, ¿verdad? Los colores de los árboles And the beautiful scenery is the changing of the cambian. leaves, Amén. its Donde colors. esos colores maravillosos, lindo, Change. precioso. Beautiful. Vemos que el ambiente se prepara para el invierno. So in the fall, the environment is getting ready for winter. Comienza a refrescarse It starts to refresh itself bastante. Ayer mi hija en Georgia me dijo quite a que lot. 2 o 3 días atrás estaba a 22 In Georgia, that past couple of weeks, it was 22 y degrees. ella quiere que yo me mude para allá, pero And yo she dije, wants estoy me. esperando que Dios me hable. She's asking me to move to Georgia, but I'm praying to the Lord. Yo vine y dije, I said, esto es para mí. This is for me. A mí me encanta el I caliente, love heat. no me importa del frío. I don't care about cold. Pero en el 78 que yo llegué aquí a Fort But when I Myers, arrived to Fort Myers in Long time 1978, a long time estos ago, pelitos blancos no son por nada. I have white hair and it's not for any reason. Amén. Llegamos aquí en el 78, We arrived here in se 78. desató un invierno A winter que bajó a occurred 25. that it descended to 25 Amén. degrees. Yo en el Fahrenheit. aeropuerto yo no creía que aquí se ponía así de frío. And I was at the airport and didn't believe that it could Yo get that regalé cold mi here. abrigo a una viejita que estaba ahí al lado There mío. was an elderly next to me. Un tremendo abrigo de cuero. I gave her a Se lo leather. di, le dije, coat. mire, I said, "This- allá en Florida no hace frío. in Florida, it's not cold. Me quité las botas, I took my boots off. se las di a ella. I gave it to her. Ella encantada de la vida. Yo She dije, was usted la happy. venda, la use, usted no se apure, You porque use allá it, en sell it, Florida because no in hace frío. Florida, it's not cold. Pero ese año hubo tremendo frío. But that year, it Y was llamé cold. a mi mamá, I le digo, called mándame Mom. bota, mándame Send me suéter, boots, mándame todo lo que sweater, encuentres por ahí. Everything that you find, send it, please. Amén. Pero vemos, ¿verdad? Que es las señales de lo que está pasando en esa temporada. Notice that it's the signs that occur during that change Amén. of seasons Que se sabe that is known que viene un cambio. that a change of season Pablo is coming. entonces quería que Timoteo supiera So Paul
Paul wanted Timothy to know cómo manejar how to manage. en un tiempo de He peligro was so que certain Jesús iba a llegar en that cualquier Jesus momento, was going to arrive at any que- moment. Believe that Timothy would experience the rapture que of él the iba Lord. a ver la venida de That he Cristo. would see the coming of the Lord. Timoteo entonces tendría que estar So Timothy must en have been alerta, on alert, tenía que discernir had to discern los días, the days, los tiempos y las señales time and que signs, identificaban that would esos identify tiempos those peligrosos. dangerous times. ¿Están conmigo? Are you with me? Están bien atentos, no se me han You're dormido. very attentive, laser Él tenía focused. que mirar a los cambios en la atmósfera He had to see the changes in alert. de lo que está pasando en nuestro ambiente. What's going on in our surroundings. Ve, yo como he vivido aquí tantos años, I've lived here for so many yo no years. espero a último momento cuando viene un huracán I don't expect at any moment a that a comprar hurricane agua. buy water. ¿Cuántos saben que cuando viene el huracán, When hurricane todo el comes, mundo tiene el mismo pensamiento? everyone has the same Vamos a comprar mindset. agua. Let's go buy water. Amén, vamos a comprarle pilas, Let's baterías. buy batteries. Pero uno no puede estar esperando para el último momento. But you cannot wait to the last minute. Y tenemos que estar atentos de lo que está pasando, mirando los cambios. We must be alert of paying attention to what's Porque going on in the changes. No vivimos en una burbuja. We don't live in a bubble. Amén. Y esperar que no seamos afectados And not expect this, we won't be affected por todos los acontecimientos que están pasando en because estos of all días. of the events that are taking place today. Paul now gives Timothy a description De la condición humana of the human en condition los últimos días. in the last days. Voy a of the pedir que last ustedes days. lo lean conmigo. I want you to read it with me, Y, church. you got, okay. Y él comienza segunda de Timoteo 3, versículo 2. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Mira lo que identifica los tiempos peligrosos. And note what identifies these dangerous times. Listen close. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, For there shall be men who love their own selves, avaros, covetous, vanagloriosos, vainglorious, soberbios, proud, blasfemos, blasphemous, desobedientes a los padres, disobedient to their parents, ingratos, ungrateful, impíos. unholy. Versículo 3. Verse 3. Sin afecto natural, Without natural affection, implacables, unforgiving, amén, calumniadores, slanderers, intemperantes, intemperate, crueles. cruel. Estamos ahí cerca. Are you following? Are Estamos we there? mirando lo que pasa en las today? noticias. We seeing the news? Seguimos. Aborrecedores de lo bueno, Haters of good, traidores, traitors, impetuosos, impetuous, infatuados. infatuated, Amén, que son personas altivas, que se active creen mejor que people that they nadie. think they're better than others. Amén. Amadores de los deleitos más que de Dios. Lovers of pleasures more than lovers of holiness. Wow. Pero negarán la eficacia, el poder de ella. But shall deny the efficacy thereof. A estos These evita. avoid. Estos son las señas de los These are últimos the días signs of the last days que son peligrosos. that are dangerous. Porque de estos son Because of these are los que se meten en las casas, that go into houses llevan cautivos a las mujeres and o take mujercillas captive the little women laden cargadas de pecados, with sins, arrastradas por diversas concupiscencias. carried away by various lusts. Es decir, personas que se aprovechan It is those that take de mujeres advantage que son víctimas. of women that are victims. Amén. Que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de They la are verdad. always learning and they can never come to the A knowledge of the truth. estos evita. These avoid. En otras palabras, In other words, Pablo estaba describiendo una condición Paul que- was describing a condition que that existía en el that tiempo de existed Timoteo, in Timothy's que day. él podía identificar. What could he identify? Amén. Entonces, pregunto yo, So now
Cuando ask, estoy leyendo este pasaje bíblico. when I was reading this Y passage, siempre cuando leemos la palabra tenemos que hacernos preguntas. and so when we read the word, we should ask ourselves ¿Serán questions. los postreros días These last days, en la vida de Timoteo in nada más? Timothy's days, ¿Aplicaba a Timoteo nada más? did it apply to Timothy ¿O only? estaremos viviendo nosotros Or are we living en today los postreros in días? these latter days? Se aplica a nosotros. Can this apply to ¿Cuál es us? la diferencia? What's the difference? Dijimos We said que los últimos días se refiere al tiempo antes del que Jesús viniera a buscar su iglesia. that the last days refer to the time before Jesus came to look for his church. De acuerdo a la historia, Timoteo vivió 80 años. According to historians, Timothy lived for 80 years. 80 años 80 years esperando waiting la venida del the Señor. coming of the Lord. Ahora vayan conmigo en Mateo 24, Now go with me to Matthew chapter 24. que es un buen capítulo para usted leer That en is a estos great tiempos, book to que read todo lo que está pasando alrededor. because of everything that's Wow. occurring today Pero miremos lo que dice Jesús. is seen here in what Jesus says. Y cuando él, sentado en el monte de los olivos, And as he sat on the Mount of Olives, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: the disciples came to him by themselves, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? saying, "Tell us, when will these things be, and what sign will there be of thy coming Y del fin del siglo. and of the end of the age?" Respondiendo Jesús, Jesus answered les them dijo: and mirad que nadie os engañe, said, "Take heed that no one deceives you. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: For many will come in my name, saying, yo soy el Cristo. I am the Christ." Y Combined de with aquellos what que Paul están was saying, viniendo those that are con living, apariencia de santidad, referring to con those living with an apariencia appearance of de godliness. Versículo 7. Verse 7. Porque, Because, versículo 6. Y oiréis de guerras, and you shall hear, verse 6, of rumores de wars and guerras. rumors of war. Mirad que no os turbéis. See that ye be not troubled. Estamos oyendo We are listening. rumores de guerra. Rumors of Estamos war. cerca, We are close así de cerca, de This una close guerra mundial. of a world war. Sigamos. We continue. Dice, pero mirad que no os turbéis. But be ye Que not aunque estamos viendo troubled. todo esto, That though la we're seeing atmósfera all que of está this, cambiando, the no es environment is tiempo changing. de estar turbados. It's no time to be Porque troubled. es necesario. Because it's necessary. Diga al que está al lado suyo, Tell your next es neighbor. necesario Tell him it's que necessary todo esto that acontezca. all this occurred. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Pero aún, But yet nation shall rise against nation, reino contra and reino, kingdom against y kingdom, habrá pestes. and there will La pestilence. peste no es lo que uno huele. It's not what you smell. Se refiere aquí It de refers- enfermedades. The term Dígame pestilence que is sicknesses. COVID-19 no fue una tremenda peste. Tell me it was not a stink, Y que no fue and it una wasn't epidemia was an aquí. here, Fue la peste una enfermedad global. a sickness global. Donde cerraron la They iglesia, closed the church. cerraron todo. Everything was Amén. closed. Donde teníamos que andar con mascarilla, So we had to walk with donde masks quiera que íbamos. wherever we went. El 2021, 20 they restricciones placed every restriction you can increíble a imagine. nosotros. Incredible to us. Amén, que no solamente teníamos que usar mascarilla. Not only did we have to use Amén, masks, tuvimos 3 o 4 diferentes pruebas de we had que to undergo 3 no or 4 teníamos exams. COVID. We didn't have COVID. Cuando llegamos a Israel, We got to his un lugar bien grande, ¿verdad? Ahí mismito en in el an open aeropuerto, right there. They por la checked nariz, the nose si tenía COVID. to see if you had COVID. Pero no con eso solamente se satisfacieron,
But that wasn't satisfying to sino que them. nos llevaron por autobús a un local. They continued to proceed to take us to Éramos, a éramos location. 94 personas It was about 94 of y us. allí nos tomaron la sangre. And they took blood from each and Amén. every Un one of tipo que us. eso era And a needle, and that brutal, was brutal. rápido, págata, Quick, próximo, quick, next, Amén. quick, y, next, y quick. es sacando la sangre. They took blood out of De ahí us. fuimos a donde nos íbamos a hospedar, And then from there we went to where we were going to que stay. era, Lourdes estaba ahí, en Jeanette, en Pastor, right? Elga, que fue en el mar de Galilea. It was near the Sea of Galilee. Llegamos de noche And we arrived that night. y nos dijeron And they específicamente, told us specifically, nadie puede salir de la no habitación one cannot leave this hasta room que las pruebas de la sangre until the test of no blood llegaran. would En arrive. 24 horas iban a llegar. In 24 hours, Si alguno de the blood nosotros test would arrive. If any of us Teníamos COVID, had COVID, teníamos que quedarnos allí en el aeropuerto. we would have to go to the I mean, airport. perdón, en or el hotel. In the hotel, we Todo el tiempo. would have to stay there No all the podíamos time. salir por We 14 couldn't go días. out. Eso es lo que hace una peste. That's what a Amén. pestilence Eso fue does. global. It was global. Dice, y hambres, And hunger. y terremotos, And earthquakes. en diferentes In lugares. different places. Y todo esto And all of this será principio shall be de beginning dolores. of pain. Es decir, In other que words, que se compara it is compared a los dolores de parto. is compared to the pain of a woman giving birth. Dios bendiga a todas las mujeres que tuvieron cesárea. God bless all the women that had C-section. Yo no tuve cesárea, I didn't have C-section. tuve dos hijos. Mi hijo I had two children. One, my pesó son, 10 libras, weighed 10 pounds, 22 y medio de largo. 22 inches long. Y eso era donde yo les rogaba al doctor, And córteme, this is sáqueme, hágame This is todo. why I pero cried out to the doctor, sácame que este cut, muchacho. split, A open, sangre fría. take out, cold-blooded. Y me imagino, y me recuerdo que el doctor estaba yo vivía aquí, pero el doctor estaba en Naples. And I lived here, but the doctor lived in Naples, So, ¿qué pasa? Florida. Yo estoy en casa So I'm at home. y siento ¡pum! El And I primer dolor. Yo digo, I "Uy, qué feel the raro. first pain. Ok. Okay. You know, porque el parto primero con la hija mía fue diferente, digo, el embarazo. The birth pains, the pain. Pero esto birth vino con el pains dolor now. y se sigue incrementando And the birth hasta que pain yo dije a mi starts esposo, increasing corremos, intensity. métete en el carro, So, let's llévame run, para Naples, Go to the car porque and son let's 45 drive to minutos de Naples, 'cause aquí it's y 45 yo no minutes from quiero here, parir en el carro. and I don't want it in the car. Y me recuerdo que él arrancó por ahí por la 75 And I remember he got on I-75, y él iba a 90 and he was going y 90. rápido viene Fast. un policía, And a police arrived. como él está a las millas, So he's going real fast at y 90. él nos detiene. The police Y mi esposo detains dice, no podemos detenernos. We cannot Ella detain va a parir en ourselves. cualquier She's gonna be momento. born at any moment. Entonces She's el gonna give policía birth. se va al frente de And the nosotros police go in y front of ahí us. van a 100. Yo And no then now sabía we're going 100 que va a is pasar that what's going y to occur. todos estos acontecimientos And all this iban a occurrences ser como, and events como un embarazo. would it be like birth pains. Amén, que son los principios de dolores. It's the beginning of Es decir, pains. aleluya, In other words, que se van intensificando, that the pains would se van intensify, incrementando, would increase. más frecuente, More frequently. más intenso Pain. que usted cree. What do you think? ¿Dónde estamos nosotros? What category are Creo we que ya estamos today? casi a 5. I think we're at category 5. ¿Estamos Hurricane. viviendo en tiempos peligrosos? In reference to dangerous times that Creo we're que living sí. in. La condición humana The human condition sigue cada día más continues corrupta. more corrupt. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta. I don't know if you've noticed. Hay gente que dice, no, yo no quiero mirar las noticias porque yo Some people entiendo. say, no, I don't want to watch the news. Pero I ¿qué pasa? Que a understand. veces llega a nosotros la tragedia que no esperábamos. But sometimes tragedy arrives at us
2 than it años does. atrás, 2 years ago, mi hija me llama. my daughter calls La amiga, una de las mejores amigas de ella, one of her best friends, una muchacha preciosa, a precious, una madre soltera a single parent con 2 hijos, with 2 children. está ella en la cocina, She's in the kitchen le dice a la hija, and tells her daughter, niña, ponte a fregar los trastes. daughter, please La wash the niña dishes. agarra un cuchillo, un The puñal, daughter se lo grabs a petó en knife la madre, and a la stuck madre. it into her mother. Increíble. Cuando la Incredible. hija mía me dice, mam, When my daughter tells la me niña, no voy a decir nombre, pero mató a su madre, la acaba de matar. her daughter killed her mother. ¿Cómo es posible? How is this La possible? condición humana, The human amén, condition se va decayendo. is declining, Amén, se va intensificando And it los will horrores que estamos viendo. intense in these signs that we're seeing. Lo que era malo, ahora es bueno. What is bad now is good. No existe verdad absoluta, There is no absolute truth. porque la verdad es relativa. Truth is now relevant. Tu verdad Relative. no es mi verdad. Your truth Lo is que not tú my creas truth. What you believe es su verdad. is your truth. Pero sabemos que solamente hay una verdad. But we know that there's only one Es truth. Cristo Jesús. It's Christ Él es Jesus. la verdad He is the absoluta. absolute truth. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Romper las reglas Breaking es normal. rules. Es normal. It's normal Si se nowadays. siente bien, If it feels good, tiene que ser bueno. it has to be good. Si es bueno, If it's good, tiene que ser de Dios. it has to be of God, Pero no necesariamente. but not necessarily. Tenemos que estar alerta. We must be on Porque alert. pueden ser apariencia There could be apariencia appearance. We must be on alert because de there could be an santidad. appearance of godliness. Amén, porque es bueno, Because it's no good. quiere decir que es Dios. Doesn't necessarily mean it's God. La atmósfera cambiando, The atmosphere is changing. está cambiando, The environment como is changing nunca. like never before. todo se le atribuye Everything is being a attributed calentamiento global. to global warming. Todo se atribuye, Everything is being todos attributed los to terremotos, all the todos earthquakes, los huracanes all the que earthquakes están and hurricanes intensificando, that are se intensifying atribuye are being attributed calentamiento global. to global warming. Pero si miras, But if you look, Cristo ya lo estaba prediciendo. Christ already was saying No es it. calentamiento global. There's no Es que global ya warming. ha sido profetizado. It has already been prophesied Toda la by Jesus. naturaleza All of nature está en caos. is in chaos. Terremotos, Earthquakes, huracanes, hurricanes. y todo es histórico. ¿Ustedes notan? everything is historic. Sin precedentes. Unprecedented. Nunca ha pasado. Never has occurred. ¿Cuándo ha pasado? When has it Amén. occurred? Un torbellino de categoría 5 Of a o 6, right? or tornado of category 5 or 6. Están pasando. But it's occurring. La institución de familia. The institution Está of the siendo family is afectada. being affected Y si la also. familia se afecta, And if the family is se affected, afecta la iglesia. the church is affected. Tiempos peligrosos, sí o no. Dangerous times, yes or Yo no? digo que sí. I say yes. Estamos viviendo en tiempos We are peligrosos. living in dangerous times. Nuestra fe va a ser sacudida. Our faith will be Nuestras shaken. convicciones van a ser cuestionadas. Our convictions will be Todo questioned. nuestro fundamento va a ser Our sacudido. foundations will be shaken. Estamos viviendo tiempos And we're peligrosos. living in dangerous times. Definitivamente. Definitely. Pero no tenemos que estar turbados. But we are not to Hay be troubled. esperanza There is hope. en los tiempos peligrosos. In perilous Porque times. Dios sigue siendo Dios. But God is still Dios God. está en el trono. And He's in His throne. Dios está mirando a su iglesia. And He's seeing His Y el church. día que nos vayamos de esta And when we tierra, leave this nos earth, vamos en gloria. we are in glory. Nos vamos en avivamiento. We will leave in revival. Alabado sea el Señor. praise the Lord. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, pero tú, but you, de todo esto va a pasar. all this will Estas son occur. las señales. These are the signs. Todas estas señales. All these signs, Pero tú, but you, alabado sea el Señor, tú eres diferente. you're different. Tú tienes propósito. You have Tú has purpose. sido escogido. You have been Tú chosen. tienes la verdad. You have the Oh, truth, gloria a Timothy. Dios. Oh, glory to God. Entonces Pablo So Paul le da salvaguardas now gives him safeguards que Timoteo necesita that Timothy needs para manejar to manage los tiempos peligrosos. and navigate these dangerous times. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Lo primero,
First, ser fiel. be faithful. Ser fiel. Be En faithful. medio de la oposición. In the midst of medio de la opposition adversidad. and adversity, Ser fiel. be Mira lo que faithful. le dice segunda de Timoteo 3:10. 2 Timothy 3:10. I think it's 2:10. Pero anyway. 2 Timothy 2:10. Pero tú, But you has seguido mi doctrina, has followed my doctrine, mi conducta, conduct, propósito, purpose, fe, faith, longanimidad. long suffering. Wow, palabra bien grande. This big word. Longanimidad, qué sé yo, que cuántas sílabas tienes ahí. Long suffering. I don't know how many Amén. syllables it Pero has. es ser, ¿verdad? Ser paciente de It's largo plazo. being patient for long period of Amén, time. aleluya, de Amen. sufrir Of y suffering aguantarlo. and sustain. Ser resiliente. Be resilient Amén, resistente. and resistant. Amor, Love, paciencia, patience, persecuciones, persecutions, padecimientos, sufferings, como los que me sobrevinieron such as befell en Antioquía, Iconio y Listra. me at Antioch, Iconium, and Lystra. Persecuciones que he sufrido. Persecutions which I have Y de suffered, todas, and the Lord de todas and all me ha librado el Señor. of these sufferings the Lord Timoteo delivered me. había sido testigo He was a de witness todo lo que le había pasado that a everything that Pablo occurred to Apostle por Paul amor a Cristo. for the love of Oh, Christ gloria a Dios. Oh, glory to God. En Antioquía in Antioch. lo echaron de la ciudad They cast him out of the city por predicar el for evangelio. preaching the gospel. En Iconio In Icon, lo trataron de matar. they tried to kill him. Y en Listra And in lo Lystra, apedrearon de tal forma they stoned him in que lo such. dejaron inconsciente. They left him Que almost casi dead. lo habían matado. Unconscious and Pero él le almost dice, dead. no, mira, tú has visto todo lo que yo he pasado. And he tells Timothy, you see what I've been through? Y él dice, y tú has visto todo. And you've seen everything. Has sido fiel a Dios. Been faithful to Por el God. ejemplo de Pablo. Take the example of Paul. Miren, mi hermanos, necesitamos brethren. apegarnos We need to associate personas que with, son or be fiel a with Dios. that are with people that are faithful to Dejar God. esas amistades que son tóxicas. Disconnect with those friendships that are Necesitamos toxic. apegarnos We need to get a personas together que han with vencido, people that have triumphed, que han tenido victoria. that have had No es que victories, están en derrota, not that are que in se pasan defeat, quejándose. that are always complaining. Sigamos. Continue. Tenemos que apegarnos a gente que no son víctimas. We have to be with people that are not A victims, menos unless que nosotros somos fuertes suficientes y estamos buscando de Dios that we're strong enough seeking the y Lord, que Dios nos envíe a esa persona para levantarlos. and that God will send us to those type of people to Alabado lift sea them el up. Señor. Pero Praise the tú, Lord. Timoteo, But you, Timothy, tú has seguido mi you doctrina. have followed my Tú has doctrine. sido You fiel. have been faithful. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Necesitamos hacer conexiones We have to make connections con personas with people que tengan las cicatrices de guerra. that have the scars of a ¿Tú warrior. quieres ver mis cicatrices? You want to see my scars? A ver, mira, esto fue lo que yo pasé. This is what I went through. Yo tengo una cicatriz de aquí a aquí. I have a scar from Pero here to estoy de here. pie. Estoy But aquí. I'm standing. I'm Amén, here. gloria a Dios, aleluya. Glory, Porque son hallelujah. cicatrices Those are the que ya scars. están sanas. Sí, porque hay quien tiene heridas que no están sanas. Because there are those that have scars but are not healed. Todavía están sangrando. They're still bleeding. Por eso que cuando Cristo se le apareció a los alabado sea el Oh, Señor. that's why Cuando when Christ Cristo se le appeared apareció a los To his discípulos, disciples, después de haber resucitado, after resurrecting, Él from the enseña las dead, he cicatrices. showed No them. estaban infectadas. They were Estaban infected. sanas. They were healed. Mira lo que yo hice por ti. Look at what I did for Las you. My cicatrices scar of son my el hand. testimonio Scars are de lo que testimonies Dios ha of hecho what en God has nosotros. done in our lives. No es que estamos allá en el It's pasado, not that we're in the sino past. que podemos decir, mira, esto me We can pasó. say, this is what Yo happened to me. entiendo lo que tú estás I pasando. understand what you're going Yo through. entiendo la batalla que tú estás I know the battle peleando. that you're going Pero through. yo But la he I vencido have triumphed por medio de Jesús. Necesitamos, Oh, I'm sorry. estamos We en are el pie de standing. guerra. Yes, we are standing in Great battle. translator.
Gracias. Tremendo. Praise God. Estamos en pie de guerra. We are Estamos standing de in pie, battle. de pie. Estamos de We're pie. standing spiritually in battle. Necesitamos conectarnos We must connect con personas que son transparentes, people that are que transparent, enseñen la verdad, that show the truth, que practican lo que predican, reflect and practice que what no they tienen preach, temor de hacer sacrificio. that are not fearful to make Yo siempre hablo sacrifices. del hijo pródigo. I speak about the prodigal son. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, When the prodigal son returns dice home, la palabra que el padre corrió hacia él the word of God says that the father ran to porque the lo prodigal iba a son proteger. because he was going to Porque protect un him. hijo que hiciera lo que hizo el hijo pródigo, Because what the prodigal son would do, lo apedreaban y lo mataban al they would pueblo. steal him and they Él stone him va and kill him. corriendo a donde él But he goes y running lo to his ama. son and loves Y him. después And los afterwards, trae a su casa brings him home. y lo honra como hijo. and honors him as a son. ¿Qué pasa con el otro hijo? What happened to the other son? Se enojó. He got angry. Y yo siempre pienso de eso. And I always think about ¿Y that. por qué tú no te fuiste allá donde estaban los cerdos a buscar a tu hermano? So why didn't you, if you was angry, why you didn't go and save your brother that Porque was no amongst the hizo pigs? nada para He el didn't do hijo, para el anything. hermano. He didn't do anything for his Pero brother. le da envidia o le da, He gets envious. se enoja And he gets angry porque el padre estaba honrando al hijo. because his father was honoring his other brother. Anyway, él tenía que hacer un sacrificio He had to do a de ir a buscar a sacrifice su hermano y no lo hizo. to go look for his brother, and he Nosotros didn't do it. tenemos que a veces hacer sacrificios Sometimes we must de do buscar a aquellos que sacrifices están perdidos. to seek those that are Amén. lost. Si es traerle una comida a esa Maybe persona. bring a food to that Me person. dijeron, tengo una vecina I que have a vive al lado, neighbor. de una vecina. I have a neighbor Y bueno, los otros días la vi que And se I había saw raspado el cabello. that she has cut Y her como hair. ahora eso está en moda, And now that's in style, pues yo no me cutting atreví a hair. decirle nada, you know. Y entonces cuando está saliendo, le digo, ¿cómo está? Me dice, no, So when I estoy see en her, she's quimo. coming out. I say, how are you? Wow, y cuando ella me dice eso, me dio un taco en la garganta, y lo que quería era llorar. And she tells me, and You know, all of the, and I got, Yo no la conozco, my throat. I don't know solamente her. de decir hello. all I say Pero is hi sentí, to her. ¿verdad?, de ir But y I agarrar felt- unas cuantas cosas que yo sé ya quién sabe necesitaba. Gave her a couple of things. Y le fui a llevar ese paquete. And I went to You take know, her a little package to her. Hello, no sé, ella me I dijo don't know. gracias, She ¿verdad? said, thank you. Todavía no sé cómo, ¿verdad?, cómo ella va a seguir, pero yo I don't know how de mi she's gonna parte, continue, but from my a veces part, tenemos que hacer sacrificios, Sometimes we must do ¿verdad? sacrifices. Aquello que nos cuesta. That which costs. Gloria a Dios. Glory to God. Para que otros puedan venir al So Señor. that others could come to Número Christ 2, Jesus. él le Number dice a 2, Timoteo, he tells him, mantente enfocado en la verdad. stay focused on the truth. Ok, le dice en el versículo 14, In verse 14, pero persiste tú. but Me continue, encanta esa expresión. Aunque todos al lado tuyo se vayan, but if all those leave you, aunque a todos aquellos no quieran regresar, and those that don't want to return, aunque aquellos se hayan perdido, que han those conocido al that Señor, are lost that knew the Lord, pero tú, but mi you, papá siempre decía, tú escapa por tu vida, my father would tell me, you escape for your life. pero persiste tú Persist en you lo que has aprendido in what you have learned y te persuadiste and persuaded yourself, sabiendo de quién knowing has from whom aprendido. you have learned. Timoteo, su abuela era una creyente Timothy, mujer de Dios. Grandmother, Su woman of mamá God, his era mom, mujer de Dios. a woman of God. Era el producto de un legado. Timothy was a Aquí hay product of a muchos que son el legacy. producto de un legado. Many are here are a legacy Aquí hay of muchos que a product of a vienen legacy de familias. of families. Usted no está aquí porque de repente usted vino aquí, sino You're not que here. alguien le habló. You're not here by coincidence. It's because you're here because someone Alguien, spoke to quién you. sabe, estuvo orando por usted. Someone was praying for you. Alguien vino a su casa. Someone went to your home. Amén. O sus padres han estado orando Or your por parents were praying usted. for you. Fíjese, le dice, Notice, he says, amén, pero persiste tú lo que has aprendido, persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. but continue in what you have learned and persuaded yourself, knowing from whom you have learned. Amén, que tenía que mantenerse enfocado en la verdad que era Jesús. He needed to stay focused in the truth, Las which redes was Jesus sociales Christ, están repletas, Notice- de precio, with a price. manipulación. And that price is Si no manipulation. paga, If you si no pay, le manda dinero, if you don't si no send te them money, suscribes a if you don't su, subscribe ¿verdad?, a to su their lugar,
Y cada vez que uno Site. se suscribe, no se crea que no está recibiendo dinero. And when Así you es como muchas de subscribe, las personas que le llaman influencers en estos días se han hecho millonarios. yeah, Right? that's why a lot of influencers have become millionaires with your subscriptions. Sí, yo tengo mi nietecito, el menor, My ahora nephew, cumple 2 añitos. He's going to be 2 years old, my Y nephew. cuando él se pone bien inquieto, And when he gets very active, le ponemos a Miss Rachel. we put Miss Rachel. Yo no for sé si him. usted conoce a Miss Rachel. I don't know if you know Miss Let me Rachel. tell you, si tiene un niño, you know Miss Rachel, You know right? Miss Because you Rachel? do the same thing with your grandkid. Because you do the same thing with your kid. Y rápido le ponemos a Miss Rachel. And quickly we put Miss Rachel. And Miss Rachel comenzó en las redes sociales con su bebé, su primer bebé, And Miss Rachel began on social media with her first child. ¿verdad? Haciendo cositas con el bebé, And Miss Rachel was doing Amén. a couple of things with her child. amén, baby, jugando con el bebé. playing with the baby. Y se ponía ella en Facebook. And she would go on Facebook. Y de repente todo el mundo está diciendo, wow, eso está tremendo. And everyone start watching this and say, wow, that's incredible. Ella siguió y siguió And y she hoy continued, es continued. millonaria. And today she is a De todas las millionaire. millones de personas que siguen a esta muchacha. All the millions of people that have Y todos los subscribed and bebés que follow her. están ahí pegados a And la those televisión stuck to the television es nuestra niñera, is our Nani. nanny. Ok, seguimos. Let's continue. Número 3, Number 3. él le dice que He tenía says- que entender y conocer la palabra de Dios. He had to understand and know the word of truth. Versículo 15. Verse 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas And escrituras, since childhood you knew the sacred word of God, las cuales te pueden hacer sabio which make you wise para la salvación for salvation por la fe que es en Cristo in Jesús. faith that's in Christ Jesus. Amén. So él sabía lo que era el legado de la palabra So desde he su knew niñez. what was the legacy of the word of La God from palabra his de childhood. Dios que da sabiduría The word of God that gives wisdom para salvación to salvation por la fe en Cristo. through the faith in La Christ. palabra de Dios The word of God es el manual is the manual de la vida. of life. ¿Usted quiere saber algo de la vida? Lea la palabra. If you want to know what to do throughout life, just read the word of God. Estudiar la palabra de Dios Study the word of God. es medicina. It's medicine. Nosotros estamos teniendo los miércoles, y no es por un anuncio que me están And pagando por Wednesdays eso. we are having, Los miércoles tenemos tremendos estudios a las 7:30. and Wednesday we're having studies at 7:30 p.m. Tremendos estudios. Incredible teachings. Si puede llegar, If you can make it, amén, llegue a la casa del Señor porque se va a arrive to the gozar. house of the Lord because you're going to be Sabemos blessed. que muchos trabajan y no pueden, Know that a lot pero of el que people work pueda and can't, but tiene he que who estudiar la can, palabra. you got to study the Número word of God. 4, Number 4, vivir la palabra de Dios. live the word of God. Todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Everything that you need is in the word of Te God. limpia, te santifica, te salva, Cleanses, sanctifies, and saves you. transforma, purifica. Transforms you. Obedecer la palabra de Dios. Obey the Porque word of God. podemos, ¿verdad?, leer la palabra de We can Dios. read the word of God. Y para vivir la palabra de And to Dios, live the word of tenemos God, que obedecer la We palabra have de to Dios. obey it. Dejar que la palabra de Dios te complete. Mira lo que él Let dice the en word versículo of 16. God complete you. Look at what Tremendo. 2 Timothy 3:16 says. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios All scripture is given by inspiration of y God útil and is profitable para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Porque es palabra inspirada de Dios. Because it's inspired word of God. Es útil, It's es util- necesario, It's es necessary, ventaja, helpful, es and advantage. ganancia para It's usted, gain for you para enseñar, to para teach, redarguir, to reprimand, corregir, to correct, instruir en lo que es justo. and instruct in what is right. Entonces el versículo 17 dice, In verse 17 it a states, fin de que el hombre de Dios so that the man of God sea perfecto, may be perfect, enteramente preparado equipped thoroughly para toda buena obra. for every good work. Es decir, In other words, usted es creyente, if you're a believer, sin la palabra de Dios without the word of God, no estará completo. you cannot be Y complete. hoy estamos
tan amimados, no sé cómo decir, pero And que no today, tiene que leer la palabra. we're so Puede into, we don't have to read the escucharla. word. You could hear Puede it. escucharla. But Está you en el could hear it. celular. Ya no decimos abran su Biblia, ahora decimos prendan sus Biblias, por favor. Now we don't say open your Bibles. Amén. Now we say Esta- turn on no your hay Bibles. excusa There's no excuse para uno poder incorporarse For o, one to be amén, able to o leer incorporate su palabra, the Word of God, porque es lo que nos completa. because it's what completes La us. palabra de Dios The es word tu of God. filtro, The Word of God is tu filtro. your filter. Si no la conoces, If you don't know no it, la puedes you vivir. cannot live it. Si no la vives, And if you don't no live it, estás completo. You're not complete. No puedes You distinguir cannot en lo que es distinguish bueno y lo que es malo. what's good and what's bad. No puedes identificar la mentira You cannot identify the si lie no conoces la verdad. if you don't know the truth. Aleluya. Y no te maduras espiritualmente. And you cannot mature Te spiritually. mantienes un bebé sin la palabra de Dios. You remain a baby without the Word Mira of lo God. que dice en Hebreos 5:14. Notice what Hebrew 4:17 states. Dice, el alimento sólido The solid word es para los que son maduros. is for those that are mature, Los que a fuerza de práctica that by force of practice están capacitados are capable para distinguir to entre distinguish lo bueno between the good y lo malo. and the bad. La palabra hay que ejercitarla, practicarla para madurar, The Word of God must be executed and practiced to succeed para distinguir entre lo bueno y lo and to malo. discern what's good and what's Le bad. damos gracias a los músicos, los cantores de la agrupación de alabanza. And I thank the praise and worship team. Ellos tienen su día They have que their day vienen a ensayar, that they come to porque practice quieren darle a because Dios they want to give God primero First, una ofrenda excelente, an excellent y a offering. ustedes también. And to you Ellos no also. vienen aquí a sacárselo de la manga. And they don't come here to take it out of their ¿Verdad? A mí sleeves. ellos, hubieron tiempos que lo hicimos, ¿verdad? Back in the day. There was a time cuando Amén. se hizo en los días anteriores. Amén, ¿verdad? Amen. Donde cantábamos, alabaré, We used to sing, alabaré. "Thou shalt Porque praise, thou cantábamos shalt praise". coros pequeños We que lo used to podíamos sing aprender. short praise that we could learn. Pero ahora lo que damos a nosotros es una palabra. Now, Si what's ustedes given to us notan, is a word. If ¿verdad? you Las notice, palabras o de la letra de If you los, notice the de los words of the cánticos songs, es una palabra que Dios nos está it's a dando. word that's being spoken to us by Alabado God. sea el Señor. Praise the Lord. Sin la palabra de Dios, Without the word of God, amén, estamos en peligro. without the word of God in our lives, we are in danger. Concluyo con esto. I conclude with this. Gracias por ser tan And pacientes. thank you for being patient, church. Podemos seguir 2 horas más, We creo. could continue 2 more hours, Pero lo podemos dejar para el domingo que but we viene. could leave it for next ¿Qué nos Sunday. dice Dios hoy? But what is God telling us Que sí today? estamos en los últimos días. That we are in the last days. Estamos en tiempos That peligrosos. we are in dangerous Vienen times. días And difíciles, difficult days are coming. pero no se sorprenda, But don't be surprised. no se desanime, Don't be no se disheartened. turbe vuestro corazón. Don't trouble. Let not your heart be Aquellos troubled. que están para Be sure en tiempos peligrosos. God for Yo no you. puedo leer la palabra por usted. I can't seek Usted the tiene que word for hacerlo you. usted mismo. You have to do it you. Usted mismo. You have to do it Usted yourself. tiene que buscar de Dios usted You mismo. gotta seek God for Cuando hay yourself. oración, usted tiene que orar. When there's prayer, you Usted gotta tiene pray. que buscar de Dios. You gotta seek God. Yo no puedo pelear su I batalla. can't fight your Puedo battles. pelear con usted, I could be with pero you, no voy a pelear por but I'm not usted. going to fight for you. Eso se lo decía yo a mi hijo los I otros told my días. children the other day. Ahora ustedes tienen hijos. Now you have children. Ahora ustedes batallan por sus hijos. And now I tell my children, Ustedes fight for your Que children. interceder por sus hijos. Intercede for your children. Y voy a terminar y voy a pedir que los And I'm going to músicos conclude, pasen, ¿verdad? and the praising team worship could come up. Con el capítulo 84, que lo lean conmigo. And I'm going to read Psalm chapter 84. And I'll conclude with this. Okay. Okay, versículo 1 y 2 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. How gracious are thy dwellings, O Lord of hosts. My soul longs and even earnestly desires the courts of the Lord. My heart and my flesh sing to the living God. Versículo 3 y 4 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán, Selah. Even the sparrow findeth a house, and the swallow a nest unto himself, where he layeth his young. Near thy altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They will perpetually praise you, Selah. Y Selah quiere decir piensa en esto. And Selah means think on this. Siempre que ustedes vean esa palabra Selah es una pausa musical. Every time you see the word Selah, it's a pause, a musical Es pause. tiempo de pensar en lo que se ha dicho. Think about what has been just said. Seguimos, versículo Continue. 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y por los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Just to- Okay. For look, O God, our shield, and fix your eyes on the face of your anointed. For it is better for one day in your courts than 1,000 days outside of them. I would rather stand at the gate of the house of my God than dwell in the dwelling of iniquity. For the sun and shield is the Lord God. Grace and glory will be given by the Lord. He will not take away the good of those who walk in integrity. in integrity. Y el versículo 12 dice, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you.